Antes de comenzar, quiero enfatizar lo importante que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Conocer los tiempos y las sazones no es lo relevante. Es Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario y murió por nosotros. El arrepentimiento genuino de todos nuestros pecados y el perdonar a todas las personas que nos hayan hecho mal. Perdonarlos completamente y de corazón. Esa es la salvación. Hay dos tribulaciones, no son una, son dos. Esa es la razón por la cual muchas personas no han podido comprender bien el orden de los eventos en el final de los tiempos. Son dos tribulaciones, no es una. Nuestro amado Señor Jesucristo, tanto en el libro de Revelaciones como en el libro de Mateo capítulo 24, nos expresa en el orden de los eventos que han de ocurrir. Y cuando tú conjugas unos con los otros, en el sentido de verlos progresivamente, puedes ver la realidad de las dos tribulaciones que van a haber. Muchos creen que es la semana de Daniel. La semana de Daniel es la segunda tribulación. Hay una gran tribulación antes de la semana de Daniel. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a comenzar. Podemos ver en el sello número 1, Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 2, donde dice, podemos leerlo, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los seres, de los cuatro seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este personaje, que lo cual muchos tratan de identificar como Cristo, no es Cristo. Cristo nos dice quién es este personaje y lo vemos en Mateo capítulo 24, del 3 al 4, donde dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. He aquí la figura. Si nos movemos al versículo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. O sea que la primera persona que vemos aquí en el sello número 1 es el hombre de pecado, un falso Cristo que va a venir. Si continuamos, vemos que el sello número 2 nos habla sobre la guerra y la espada. Y dice así, cuando Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto es guerra. Si vemos entonces en Mateo, capítulo 24, versículo 6, dice lo siguiente, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miráis que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es interesante cómo ya el orden de los eventos está transcurriendo específicamente idéntico a revelaciones según Mateo 24. Y sabemos que con la guerra pues, viene el hambre, que es lo que vemos entonces en el sello número 3, Apocalipsis 6, del 5 al 6, donde dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Eso es hambre. Obviamente sabemos que a través de la guerra los costos de los alimentos aumentan. Y es lo que hemos visto en estos días donde la guerra de Ucrania ha hecho que aumenten los alimentos. Es causa y efecto. Continuamos con el sello número 4 donde dice, espada, hambre, mortandad y fiera de la tierra. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si nos si buscamos en Mateo, esto es lo que vemos. Nuevamente habla de espada, hambre y pestes y terremotos. Interesante cómo se alinea una cosa con la otra. En Mateo 24, versículo del 7 al 8, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será a principio de dolores. Nación contra nación es guerra. Pestes es mortandad, tenemos hambre y tenemos terremotos, aunque Apocalipsis menciona fieras de la tierra, Jesucristo en Mateo menciona terremotos, debe haber alguna similitud entre una cosa y la otra, pero podemos ver cómo se alinean las mismas eventos que Dios menciona tanto en Revelaciones, se están viendo también en Mateo. Ahora, esto nos va a llevar a entender dónde está la gran tribulación que Jesús menciona. Vemos aquí en el sello número 5,
Y vamos a ver por qué próximamente, porque es la gran tribulación. Alma de los muertos en Cristo bajo el altar. Este es el sello número 5. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esta es la gran tribulación. Miren cómo se alinea en Mateo. Mateo 24 del 9 al 22 dice lo siguiente, ¿verdad? Os entregarán a tribulación. Dice así. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. He aquí la gran tribulación. Y sé que muchos estarán pensando: pero me está mencionando la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que estaba en la semana de Daniel. Ok, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel ocurre 2 veces. ¿Por qué digo esto? Si vamos a Eclesiastés 1:9, sabemos que qué es lo que fue, lo mismo que será, que es lo que ha sido hecho, lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que Cristo está hablando aquí a nosotros, tanto en Revelaciones como en el libro de Mateo, es una repetición de la historia que le está ocurriendo a él. Los eventos que ocurrieron a Cristo antes de la crucifixión, durante la crucifixión y en la crucifixión hasta su resurrección son los eventos que estamos leyendo ahora mismo y lo van a ver más adelante. La abominación desoladora ya Cristo la vio en aquel tiempo. ¿Cuándo? Cuando estaba en la Santa Cena, se le dio el pan en la boca a Judas y Satanás entró dentro de Judas. Esa es la abominación desoladora, puesta en el lugar santo. ¿Por qué? Porque antes se hablaba del lugar santo como el templo, pero hoy el templo de Dios es el cuerpo. Y como el templo de Dios es el cuerpo, la abominación desoladora puesta en el lugar santo es la abominación desoladora, Satanás puesta en los cuerpos de las personas que no son verdaderos cristianos. Lo van a ver más adelante. Tenemos aquí la gran tribulación. Ahora, miren lo que viene después. El regreso de Cristo, el famoso rapto que todo el mundo menciona, que sí está en la palabra de Dios, y sí lo menciona Cristo. Quiero aclarar algo bien importante. Yo no estoy interpretando la Biblia. Yo la estoy leyendo directo. Aquí no hay ninguna interpretación. Esto es absolutamente directo según la palabra de Dios. Yo no estoy alterando nada, no estoy cambiando ninguna palabra. Yo estoy exactamente leyéndole en el orden, en los eventos que nuestro amado Cristo lo mencionó 2 veces. Mateo y Revelaciones. Apocalipsis 6 del 12 al 17 es el sello número 6. Esto es bien importante. Miré cuando abrió el 6º sello. Y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes y ricos, los capitanes y poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas y los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Llegó Cristo, es el regreso, y es el rapto, lo van a ver ahora mismo. Miren lo que dice en Mateo, exactamente idéntico, ¿ok? En Mateo 24, del 29 al 31, observen lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas de los cielos caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo
con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermano, está claro, después de la tribulación, de la gran tribulación, Cristo viene y se lleva a su pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado. Esto es increíble y tienen que entenderlo. Después de la gran tribulación, y la gran tribulación es exclusiva para los cristianos. Es una persecución y una matanza de los cristianos. ¿Ok? Eso ya ocurrió en el pasado, luego con los apóstoles, en el tiempo de Nerón y todo eso. Fue horrible, una persecución contra los cristianos, y vuelve a ocurrir de nuevo, pero esta vez mundial. Es una persecución absoluta contra los cristianos. Luego que esa tribulación haya pasado, nuestro amado Señor Jesucristo viene y se lleva a su pueblo. ¿Ok? Esto está tanto en Apocalipsis como en el libro de Mateo, en el mismo orden. ¿Ok? Ya una vez aquí se abre el sexto sello, también ocurre algo. Si vamos a ver Apocalipsis, luego que menciona el sexto sello, es importante que quiero mencionar. En Apocalipsis 7 se habla sobre los 144,000 sellados. Ya el rapto ocurrió, se llevaron las almas de los cristianos, pero van a haber 144,000 sellados y personas y las personas vestidas de ropas blancas que están en el cielo ahora, que salieron de la gran tribulación. Quiero verlo, observen, miren. Después de esto vi cuatro ángeles, estoy leyendo el capítulo 7. Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que tenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Ahora Dios está lidiando con las tribus de Israel directamente. Ya el tiempo de los gentiles pasó. Si nos movemos al versículo 9 del capítulo 7, dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. Entonces me moví al versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han salido luego del sello número 6. Esto es lo que se dice: estas personas resucitaron. Los muertos en Cristo resucitan primero. Ellos han salido de la gran tribulación. ¿Ok? Y lo mismo menciona ya en Mateo. Lo dice el amado, él viene. Luego dice Jesús, como en los días de Noé. Esto es bien importante explicarles esto, porque el Eterno nos menciona claramente en el Mateo 24, 37 al 39, dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué él dice esto? Ok, si leen Génesis número 6, capítulo 6, dice que Noé entra en el arca y Jehová le dice: luego que tú entres en el arca, 7 días después vendrá el diluvio. Nosotros conocemos sobre la semana de Daniel, que son 7 años después. La semana de Daniel compone de 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. En el tiempo pasado, como la historia se repite, Noé, cuando entra en el arca, en este caso cuando Jesús se lleva a su pueblo y se lo lleva al cielo, 7 años después viene lo que nosotros conocemos como el Armagedón, y es la venida de Cristo para destruir a los pecadores. Y lo podemos ver porque Apocalipsis sigue exactamente ese mismo orden, no falla. Jesús lo menciona en Mateo sobre los 7 días después, que son 7 años después que vamos a estar esperando. Tenemos 3 años y medio donde van a estar sonando las 7 trompetas, luego del sello número 7, que es donde el séptimo sello se abre y se le dan 7 trompetas a 7 ángeles. Y van a estar por 3 años y medio esas trompetas sonando, donde van a venir cataclismos a la tierra. Van a venir también los 2 testigos de Jehová.
Estos dos testigos son personas que van a tener el poder de Moisés y el poder de Elías. Y ellos van a estar por 3 años y medio predicando. Luego de esos 3 años y medio, viene, esta es la semana de Daniel, luego de estos 3 años y medio es que va a venir la bestia. Porque así mismo lo dice Apocalipsis en el orden. Dice la llegada de la bestia y la muerte de los dos testigos y la marca que se impone. Esto es en Apocalipsis 11:7. Lo pueden leer, está allí, todo está claro. Sabemos que son 3 años y medio del tiempo de las trompetas porque es en la trompeta número 5 donde se menciona que van a haber 3 ayes. Estos 3 ayes son la quinta trompeta, que es el primer ay. Luego, cuando lees sobre los dos testigos, te dice que va a haber un terremoto bien grande cuando ellos son muertos al terminar su testimonio a los 3 años y medio. Y ese es el segundo ay. Y el tercer ay es la trompeta número 7. Luego también nos mencionan cuando habla de la bestia que dice que la bestia va a estar también 3 años y medio reinando. Y ahí es que se habla de la marca y también las 7 copas, que son los 7 últimos juicios de Jehová sobre la tierra. Y sabemos que en la copa número 6 es la batalla del Armagedón, Apocalipsis 16, 12 al 16. En la copa número 6, donde el río Éufrates se seca, Jesús dice, he aquí vengo pronto. He aquí vengo. Es ahí donde viene el amado, porque fueron reunidos en el valle de Megido, donde es el Armagedón. El Eterno nos dice lo mismo, obviamente, un poco más resumido y no con mucho detalle en Mateo, cuando él menciona la destrucción de los pecadores y el lloro y el crujir de dientes, porque es en la batalla del Armagedón donde el lago de fuego va a existir, donde todas las personas van a ser muertas por la espada de la boca de nuestro Señor Jesucristo y estarán todas sus almas sufriendo en el lago de fuego. Luego, Apocalipsis nos menciona sobre el reino milenial de Cristo, 1000 años reinando en la tierra con todos aquellos que estuvieron en la semana de Daniel y fueron decapitados. Ellos van a estar reinando con Cristo. Todos los que fueron decapitados durante la semana de Daniel, que es después. La semana de Daniel es la tribulación número 2. Es ahí donde ocurre la tribulación número 2 porque todavía hay esperanza para aquellos que estén en la tierra, pero tienen que dar sus vidas por Cristo. ¿Okay? También se menciona que antes de la batalla del Armagedón, Cristo va a recoger también a su pueblo nuevamente. Porque se menciona sobre aquel que tiene la hoz en la mano y recoge el trigo y las uvas las echa en el lago de fuego. También obviamente tenemos el reino milenial de Cristo, que son 1000 años donde él va a reinar. Luego el juicio final, donde el eterno Padre, que es Cristo también, van entonces a dar juicio a todas las personas, a todo. Ahí entonces el cielo y la tierra van a estar lejos del Eterno, los va a alejar y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí termina todo esto. En resumidas palabras, hijos míos y hermanos, básicamente son dos tribulaciones. La semana de Daniel está completamente ajena a la gran tribulación. Todas las personas siempre han tratado de unirlos, pero la realidad es que no. Cristo habló de la gran tribulación inicialmente y cuando vemos Apocalipsis vemos que son dos eventos completamente separados. La semana de Daniel, que es una tribulación mayormente concentrada en los judíos, en los israelitas, pero la gran tribulación es para los gentiles e inclusive judíos e israelitas que estén en Cristo en ese momento. Es importante, ¿verdad?, que estemos limpios con el Señor todo el tiempo, porque esto puede pasar por mucho tiempo, pero podemos morir mañana. Y si no estamos bien con el Señor, arrepentidos absolutamente, constantemente, buscando alejarnos del pecado y perdonando a todas las personas sus transgresiones. De lo contrario, no entraremos en el reino de los cielos. Pido y oro por todas las personas que puedan entender este mensaje. Que Dios los bendiga. Amén.